Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 290, una situación inesperada. Antes de confesarle a Ariadne, Rafael llegó a una conclusión muy simple y lógica. La razón por la que no le había confesado a Ariadne hasta ahora era por lealtad a Alfonso. Esa amistad se había roto. Ahora no había nada que se interpusiera en su camino. Pensó que también sería bueno para Ariadne. Uno de los deseos románticos que Ariadne tenía se había roto. No se sentiría mejor si tuviera una nueva opción. Sin embargo, Rafael se dio cuenta una vez más de que no todo en el mundo funciona de manera lógica. Porque Ariadne estaba mirando el suelo con los ojos verdes llenos de lágrimas. Quería preguntarle si estaba bien, pero no podía hablar. Rafael quería coserse la boca de hace 3 minutos. Ariadne incluso empezó a temblar los hombros. Seguramente estaba llorando. Era una mujer que no solía llorar. Ari. Rafael extendió torpemente un brazo y rodeó los hombros temblorosos de Ariadne. Afortunadamente ella no lo rechazó ni se enojó. En los brazos de Rafael, Ariadne sollozó durante mucho tiempo. Rafael pasó unos 10 minutos con la conciencia desgarrada, abrazando a una mujer que lloraba por su culpa. Cuando los sollozos finalmente cesaron, ella susurró suavemente. Gracias por prestarme tu hombro. Eso significaba que ya podía soltarla. Rafael bajó la mano que la abrazaba, tal como ella le indicó. Su aroma corporal, una mezcla de almizcle dulce y olor a tierra mojada, también se alejó. Rafael suspiró con pesar. El pesar era una cosa, pero había que arreglarlo. Rafael dijo con cautela. Disculpa. Ari. Por favor, acéptalo. Podrías hacer como si no hubieras oído lo que dije. Rafael también se dio cuenta, después de ver a Ariadne llorar, de que si seguía insistiendo, lo único que saldría hoy sería seamos buenos amigos. Desde el punto de vista de Ariadne, era una noticia bienvenida. No había nadie más a su alrededor aparte de Rafael. Había algo en Rafael que Sancha o Julia no podían llenar. Sin embargo, si Rafael insistía en convertirlo en un afecto entre hombre y mujer, ella no habría tenido más remedio que cortarlo de raíz. Pero si Rafael se retiraba por su cuenta, no sería necesario. Para ambos, hasta aquí estaba bien por hoy. Lo olvidaré por completo. Ariadne respondió con firmeza. Nunca volveré a mencionar este asunto. Ella asintió con la cabeza con determinación. Sin embargo, ambos estaban soñando despiertos. Ariadne pensó que este tema había terminado para siempre. Su esperanza era que volvieran a su relación original y que la amistad se mantuviera estable allí. Pero Rafael ya estaba planeando un nuevo intento. Solo que el momento era el peor. Había margen para avanzar. Él lo creía así. ¿Y la visita de hoy? Dado que Rafael había ido tan directo, también era extraño hablar mal de Alfonso. Rafael resumió y transmitió la visita de hoy de la manera más concisa posible. Sin el gesto obsceno. Rafael dijo con indignación. Ya no soy amigo de Alfonso. Desde el punto de vista de Ariadne, la mayor parte del contenido que Rafael le había transmitido estaba incluido en el peor escenario que ella había imaginado. Excepto por la parte en que Rafael rompió con Alfonso. Ella miró a Rafael con cautela. Si lo haces por mí, me sentiré culpable. Ella añadió. Ustedes eran los mejores amigos. Eran compañeros desde la infancia, algo que toda la capital sabía. Pero Rafael cortó con firmeza. No, esto también es un asunto entre Alfonso y yo. Rafael no podía aceptar el hecho de que había sido superado por Elko. Le dolía demasiado que el mejor amigo de Alfonso ya no fuera el mismo. Sin embargo, Rafael, al mismo tiempo, estaba olvidando que el mejor amigo de Rafael de Valdesar ya no era Alfonso de Carlo, sino Ariadne. Con el tiempo, las personas que te rodean cambian. Le pasa a cualquiera. Nada es para siempre. Un brindis por el príncipe Alfonso, que ha enaltecido el nombre del Dios celestial en las tierras de los paganos. Salud. Voces roncas de señores y caballeros mezclados brindaron al unísono,
seguidas de brindis por la salud y la buena fortuna del príncipe. El marqués Gualtieri se esmeró en ofrecer una espléndida recepción al príncipe Alfonso. Buen vino, deliciosa comida, lujosa decoración interior y curiosidades exóticas se reunieron en un solo lugar. Las bailarinas moras, compuestas únicamente por mujeres, eran el orgullo del marqués Gualtieri. Como tenía que parecer una reunión inofensiva a los ojos de León III, los invitados estaban mezclados de un lado a otro, y en apariencia, parecía una reunión social de amantes de las cartas y el alcohol. Pero por supuesto los 3 confidentes del rey, Baldassar, Contarini y Márquez, no fueron invitados a la fiesta. Los señores están sufriendo enormemente debido al aumento de los impuestos. El marqués Gualtieri levantó su copa y señaló a las bailarinas, diciendo: a menos que sean esclavos como las bailarinas que bailan ahora, los arrendatarios de los señores son, en última instancia, personas libres. Tienen libertad de residencia y movimiento. A menos que sean esclavos como las bailarinas que bailan ahora, los arrendatarios de los señores son, en última instancia, personas libres. Tienen libertad de residencia y movimiento. Los pequeños y medianos señores se quejan de que están al borde de la muerte porque no pueden subir los impuestos de sus feudos por miedo a que los arrendatarios se vayan a feudos vecinos, mientras que el gobierno central sigue pidiendo más tributos. El marqués Gualtieri, frente a Alfonso, era un gran señor con un vasto feudo en el este. Se beneficiaba si los pequeños y medianos señores vecinos subían los impuestos y los arrendatarios huían a su feudo. No se consideraba que representara las dificultades de los pequeños y medianos señores por pura buena voluntad. Pero, ¿no es cierto que el país tiene ingresos y gastos definidos, y no podemos simplemente negarnos a pagar impuestos? Alfonso solo dio una respuesta tibia y levantó su copa para beber un sorbo, llenando el silencio. El vino que el marqués Gualtieri había servido hoy era un nocino de buena calidad. El aroma a nuez giraba dulcemente entre el fuerte alcohol. No disfrutaba mucho del alcohol, pero hoy le sentaba particularmente bien. Por lo tanto, debemos reformar los aranceles. El contrabando de los comerciantes se ha convertido en un secreto a voces. Los barcos de los comerciantes etruscos incluso llegaban a la Tierra Santa. Así es. Eso significa que su influencia ha crecido tanto. También significa que los beneficios fiscales son excesivos. En resumen, se trataba de no aumentar los impuestos sobre la tierra, sino de aumentar los impuestos sobre el comercio para que la realeza obtuviera dinero de los comerciantes en lugar de los señores. Parecía que la petición de reducir los impuestos no había llegado a oídos de León III. Como el marqués sabe. Alfonso volvió a beber un sorbo de vino. Hoy no se sentía bien. La sensación de ardor en el esófago lo hizo recobrar la conciencia en medio de la embriaguez. La reforma del sistema tributario es una decisión que Su Majestad el Rey debe tomar por completo, y yo no puedo hacer nada al respecto. Con una extraña melodía de instrumentos del Imperio Moro como el laúd y el santur, y el laúd del continente central, las bailarinas de piel oscura aplaudieron brevemente una y otra vez, animando el ambiente. Originalmente no existía la esclavitud en el continente central, pero había comenzado a importarse poco a poco a través del comercio con el Imperio Moro. Los esclavos moros con talentos especiales, como músicos o bailarinas, eran muy populares entre las damas nobles como motivo de orgullo. Recientemente, con la afluencia masiva de prisioneros moros al continente central a través de la Guerra de la Tierra Santa, su número y usos también estaban aumentando. Eso es obvio. Pero, ¿no es Su Alteza el Príncipe quien sucederá al único sol del reino etrusco? Alfonso no confiaba completamente en el marqués Gualtieri. El sol del reino etrusco es vigoroso y lleno de vitalidad. El sucesor no es un tema del que se deba hablar. Por supuesto que no. Habrá varios eventos en el futuro, así que veamos nuestras caras de vez en cuando. Gracias, Su Alteza el Príncipe. La conversación política terminó aquí. Alfonso había dicho que si quería un favor, debía invertir más, y el marqués Gualtieri lo aceptó. Alfonso, de peor humor, vació su copa. La copa se llenó de nuevo con la suave mano de una bailarina. La mayoría de los asistentes a la cena ya estaban bastante ebrios. Alfonso miró a su alrededor. El marqués Gualtieri también estaba con una bailarina, bebiendo hasta que su cara se puso roja, y el señor Dino y el señor Manfredi, que se veían a lo lejos, también estaban bebiendo sin parar.
Incluso había gente durmiendo tirada en el comedor. Jalalatuk min fadliki. Una bailarina, esbelta como una rama de sauce, se acercó y le guiñó un ojo a Alfonso. Era una palabra del Imperio Moro que significaba más o menos ofrecerle una bebida. Él la despidió con un gesto de la mano, pero la bailarina fue persistente. Se le pegó al cuerpo y le ofreció otra bebida. Alfonso se levantó bruscamente de su asiento. DRRRRK, van. La silla se arrastró y cayó ruidosamente al suelo. El sonido de la silla al caer fue estrepitoso, pero todos estaban tan borrachos que nadie se dio cuenta. ¿Jalalatuk? Alfonso dejó a la bailarina atrás y salió del salón de banquetes a paso firme. Solo la voz de la bailarina llamando al príncipe resonó en el salón. Ariadne, que se había acostado para dormir, se levantó de la cama al oír un repetitivo toc, toc de algún lugar. Miró a su alrededor. Toc. Claramente hubo otro sonido. Toc. Esta vez el sonido fue más fuerte. Venía de la ventana. Ariadne, sin siquiera ponerse un chal, asomó la cabeza entre las cortinas y abrió la ventana. Estaba impaciente porque el sonido se hacía cada vez más fuerte. Al abrir la ventana, se quedó paralizada. Bajo la luz plateada de la luna, él estaba de pie. Su cabello rubio rizado caía como una cascada, su piel color oliva bronceada por el sol del desierto, y su presencia era como una torre de piedra, una cabeza más alta que los demás. Alfonso. Era un cuerpo completamente diferente al del joven príncipe de hace unos años. Pero la luz de la luna que caía por el puente de su nariz era la misma línea de antes. Él sostenía algo en su mano y tiró de su brazo hacia atrás, preparándose para lanzar. Era una piedra más grande que la anterior. Ariadne, sorprendida, gritó. «No lo tires». El hombre rubio, Alfonso, se detuvo un buen rato ante las palabras de Ariadne y finalmente bajó el brazo. Ariadne, volviendo a la realidad, preguntó incrédula. «¿De verdad eres tú? ¿Qué haces aquí?»